No es un judío el que viene a Jesús para pedirle ayuda. Es un jefe de los soldados romanos, es decir, un pagano, que al escuchar la predicación de Jesús, al haber escuchado seguramente las maravillas que había obrado, se llena de fe y de humildad para ir a ver a un profeta callejero. Eso es lo que era Jesús en aquel tiempo, un profeta famoso, pero un profeta callejero que andaba predicando de ciudad en ciudad por las calles, en las plazas y en las sinagogas. Y él, siendo una persona de alta jerarquía, se humilla porque cree y va en búsqueda de Jesús. Señor, Kyrios. Y le dice, el Señor. Tengo en mi casa un criado que está en cama. Recordemos que para los romanos la familia no solamente eran aquellos miembros de sangre. Los siervos, los criados eran considerados parte de la familia. Le suplica, está en cama, paralítico y sufre mucho. Y fíjense cuál es la respuesta de Jesús: voy a curarlo. De eso trata, hermanos, el Adviento. El hombre que había rechazado a Dios por medio del pecado original, nuestros padres Adán y Eva, entra la muerte, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento a nuestras vidas. Nosotros que nos habíamos rebelado en contra de Dios, merecíamos la muerte y el castigo que teníamos. Dios se compadece de nosotros y envía a su Hijo único para que nosotros tuviéramos vida eterna. El libro del profeta Isaías dice de manera muy bella: Él, el siervo, Cristo, tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros sufrimientos, por su sangre hemos sido lavados. El Adviento es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Pero para que se realice esa salvación, hermanos, necesitamos creer. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que refleja en su vida el mensaje de Jesús? Es aquella persona que se abre a Dios y que se deja convertir por la palabra de Dios. Y fíjense cómo la palabra de Dios es poderosa, porque no se nos olvide, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es Cristo. Le responde el jefe de los soldados romanos a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra, mi criado quedará sano. Fíjense cómo la palabra de Dios es poderosa. En el libro del Génesis basta la palabra creadora de Dios: hágase la luz, y la luz se... Ahora en este texto dice, basta con que tú lo digas para que eso se realice. Si tenemos fe, fíjense, tenemos aquí, hermanos, que tener fe. A veces llegamos, por ejemplo, a la Santa Misa, oímos la palabra, pero no la escuchamos, no la interiorizamos, no nos dejamos transformar por ella, porque se nos olvida que las lecturas no es solamente la lectura de un libro de historia, de algo viejo que ya pasó, de acontecimientos que nada tienen que ver con nuestra vida. No, hermanos, la palabra de Dios es Cristo mismo, que en esa palabra proclamada en la asamblea nos habla, te habla a ti, me habla a mí de manera personal. Aquello que Jesús dijo hace casi 2000 años, hoy nos lo repite a ti y a mí al oído, a la luz de los acontecimientos de tu vida. ¿Qué problema tienes en tu casa? Jesús te dice hoy, quiero ir a curarte, voy a ti. ¿Cómo iniciamos la Santa Misa? Después de encomendarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Reconocemos delante de Dios nuestros: Señor, no soy digno. Preguntémonos, ¿nos acercamos a la Santa Misa, al templo, con ese sentido de indignidad?
Ayer me llamaba poderosamente la atención en misa una persona que sentó ahí en esa banca, bien en la esquinita. Estaba la Sagrada Comunión, y miren, los brazos, uno aquí, el otro ahí al lado de la banca, las piernas cruzadas, mirando hacia arriba. No dije nada, pero pensé en mi interior, ¿sabrá esta persona dónde está? Señor, no soy digno. Se nos olvida muchas veces que la Santa Misa, fíjense, y ahí es donde muchas cosas pueden cambiar en nuestra mente. No es obligación venir a misa, es una invitación al banquete de la Eucaristía, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios nos participa de su vida misma. No somos dignos de estar aquí, y estar aquí es una bendición. ¿Por qué? Porque la participación verdadera de la Santa Misa, hermanos, ya es una participación. Es decir, nosotros vivimos parte del gozo que estamos llamados a vivir en el cielo cuando vivimos bien nuestra Santa Misa, cuando nos metemos al misterio, cuando tomamos conciencia de lo que celebramos. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Cristo me está diciendo a mí que yo tome y que coma de su cuerpo. Y cuando yo tomo conciencia, el efecto de la Eucaristía, que es la misma que se nos da a todos, pero el efecto cambia en mi vida, porque si yo sé que recibo ese Cristo en mí, estoy llamado a transformarme en Él, porque somos lo que comemos, y Él nos da la vida, pero no cualquier tipo de vida, sino su vida eterna. Continúa, di una palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué tendremos que decir en cada Santa Misa? Con que digas una sola palabra, mi enfermedad, mi tristeza, mi depresión, mi ansiedad, mis problemas, mi ser mismo, mi historia, mis traumas quedarán sanos, mis miedos. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees en esta palabra que hoy se te pronuncia? Jesús se quedó maravillado cuando escuchó a esta persona y dijo, qué fe tan grande. Y entonces fíjense muy bien, la fe lleva a este hombre a recibir lo que cree. ¿Por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? Porque no tenemos esa fe al pedir. Señor, aumentanos la fe. Celebramos Adviento, hermanos. Nos unimos a toda la iglesia a decirle, ven Señor Jesús, ven a curar mi vida, ven a sanar mi historia, ven a salvarme, prepara mi corazón. No soy digno de acercarme aquí, no soy digno, y hablo ustedes ni yo mismo como sacerdote, no soy digno de estar en este altar, pero una palabra tuya, una sola, bastará para sanarme. Que así sea.